Nadie se anima. También calladitos, ¿no? Ya. Ok. ¿Están viendo una pizarra, cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Ok. Mi paciente tenía ¿cuánto de sodio? Ya se olvidaron ya. Tenía sodio 151, 151. ¿cierto? Ok. Bien. Habíamos estimado que el peso era 60 kilogramos, ¿sí? Ya. Y además estaba deshidratado. Tenía una deshidratación moderada, ¿no? De segundo grado. Ya. Con eso es suficiente. ¿Cómo calculamos cuánto de líquido es apropiado darle a este paciente? Es simple. Utilizamos la fórmula de Adroguema-Díaz. ¿Qué dice la fórmula de Adroguema-Díaz? A ver, plagien. Y la fórmula de Adroguema-Díaz dice que se va a calcular el sodio que vamos a infundir, ¿cierto? Menos el sodio que ha sido medido, ¿ok? Y toda esta resta que vamos a hacer debe estar dividida entre el peso, perdón, el agua corporal del paciente más uno. ¿Sí? La fórmula que les mostré ayer en el cursillo. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo todos? ¿O alguien se ha perdido? Sí, doctor. Todo bien. Ya. Entonces es fácil. Es como estar en cuarto grado de primaria y hacemos una suma, una resta, y a quinto grado, si quieren, y una división. Entonces, ¿cuál es el sodio que vamos a infundir? Si no me equivoco, fue Fernanda, creo, la que nos dijo que va a usar solución de cloruro de sodio al 0,45%, como dicen los libros. ¿Cuánto tiene de sodio una solución normal? Al 0,9%, el cloruro de sodio fisiológico, el que encuentran en todos lados. ¿Cuánto tiene de sodio? ¿Cuánto trae de sodio? Sí, 0,9%, pero eso no me sirve para manejar. Yo recuerdo que nosotros manejamos milimol por litro. En ese litro de solución, ¿cuántos milimoles tiene, Ale? Ah, ¿ven? Ese es un pequeño detalle. Tienen que saber eso. Todas las soluciones que usamos en medicina tienen concentraciones de líquidos o de electrolitos. Entonces, tienen que saber o tener su tabla ahí donde tienen cada una de las concentraciones. Un cloruro de sodio normal, común y corriente, tiene 150 milimoles de sodio y 150 milimoles de cloro. ¿De acuerdo? Si voy a usar un cloruro de sodio que es al 0,45, o sea que tiene la mitad de concentración de sodio, entonces en lugar de tener 154, tendrá la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 72. ¿Sí? Entonces 72 es lo que trae ese litro de cloruro de sodio al 0,45, menos el sodio que le he medido a mi paciente, que es 151. ¿De acuerdo? Todo eso lo voy a dividir entre el agua corporal total. ¿Cuánto será el agua corporal total de mi paciente? Ya dijimos ayer que los libros de medicina interna usualmente nos dan un valor estándar para todos los varones. ¿Cuánto es el agua corporal total de un varón? 70, doctor. El 60%. Ya, 60 kilos, ¿no? Por el 60%, o sea, por 0,6. O sea, el 60% es 60 kilos, que es lo que pensamos que el paciente. Eso más uno me dice la fórmula. ¿Ok? Ya lo estoy haciendo así bonito en pasos para que no se pierdan. Ok, de nuevo entonces. 72 menos 151, ¿cuánto sale? Sale menos 79, ¿cierto? Eso lo vamos a dividir. El agua corporal total de mi paciente es 60 por 0,6, sale 42, ¿no? Perdón, 36.
más 1. Es decir, tengo que dividir menos 79 entre 37. Ya, ¿cuánto sale eso? 2,14. Así es, menos 2,14. Es negativo, menos 2,14. ¿Ya? ¿Qué hemos calculado? ¿Para qué me sirve la fórmula de Adroguema-Díaz? ¿Qué me ayuda a calcular? ¿Qué es lo que hemos calculado? Ya, les explico. Lo que calcula esta fórmula es lo siguiente. Hemos calculado que si a mi paciente yo le administro 1.000 mililitros de cloruro de sodio al 0,45%, que es lo que le he dado, ¿no es cierto? Esto me produce que mi paciente tenga una variación de sodio sérico de menos 2,14. ¿Ok? Entonces la regla de 3 simple sería, ¿cuánto de volumen le tengo que dar a mi paciente para que yo logre un cambio, el cambio que yo eh, quiero darle a mi paciente de sodio? Entonces la pregunta que les digo es, ¿cuánto quiero que baje el sodio de mi paciente? Tiene 151, tiene hipernatremia. ¿A cuánto lo quiero llevar? Recuerden, ayer vimos en el taller, ¿cuánto es lo máximo que debo variar de sodio en un día? El primer día, 10, 10, ¿no es cierto? Nunca debo pasar de 10 milimoles. Ok, entonces ahora les pregunto, ¿cuál es su objetivo de sodio de este paciente? ¿A cuánto quieren llevarlo? Tiene 151, ¿a dónde quieren llevarlo? 141 máximo. 141. No, nunca se lleva a valores normales absolutos, se lleva al valor normal límite. Recuerden que el sodio normal es de 135 a 145. Entonces mi objetivo no es 141, es 145. Entonces si tiene 151 a 145 son 6 milimoles. Entonces 6 es lo que quiero yo lograr. Y hago esa regla de 3 simple. Calculen, ¿cuánto sale? ¿Cuánto salió? 2.800 más o menos. Ya, redondeando, ¿no es cierto? Sí, redondeando. Redondeando sale que X es igual a más o menos 2.800 ¿qué? Mililitros ¿De qué? de sodio a concentración de cloruro de sodio a 0,45. Ya, ok. Entonces, lo que estoy calculando con la fórmula de Droguema-Díaz es lo siguiente. Si yo a mi paciente le administro 2 litros 800 de cloruro de sodio al 0,45%, voy a lograr aproximadamente, porque nada de esto es exacto, aproximadamente voy a lograr que el sodio que tiene de 151 baje a 145. ¿Eso es prudente? Sí. ¿Es correcto? Sí. Ahora, ¿cómo le administro? ¿Cómo lo hidrato? Que fue parte del manejo que dijeron todos al comienzo, ¿no? Hay que hidratarlo al paciente, sí, ok, ya, ok. ¿Cómo lo hidrato? ¿Cómo le administro estos 2 litros 800 de cloruro de sodio?
También les dije ayer, hay tasas, hay velocidades que no debo sobrepasar si no quiero, ¿cómo se llama? Producir daño. ¿Se acuerdan la velocidad? Bueno, vean lo que vimos ayer. ¿Cuál es la velocidad que se suele recomendar dar el manejo? Era de menos de 1 mililitro por hora. Correcto, menos de 1 milimol de variación por hora. ¿Ok? Usualmente lo recomendado es 0,5. Entonces, acá hay dos opciones. Veamos. Si yo quisiera darle a esa velocidad que acaba de hablar Sergio, 1 milimol por hora, ya hagamos de cuenta pues que estoy un poco estresado, mi paciente está un poco mal, quiero corregirle lo más pronto posible. Si yo quiero corregirle a 1 milimol por hora, ¿cuántas horas debería demorar esta administración de cloruro de sodio? Entonces, yo le voy a indicar a la enfermera, en el caso número 1, ya, opción A, yo le indicaría a la enfermera lo siguiente: señorita enfermera, ¿no? Pongo esta indicación: cloruro de sodio al 0,45%, ¿no es cierto?, por 1000 mililitros. Así viene el frasco. Y le indico, entonces, pasar, ¿no es cierto?, 3000 mililitros, perdón, 2800 mililitros en ¿cuántas horas? Sería en 6 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que estoy modificando son 6 milimoles. 6 milimoles, estoy llevando el sodio de 151 a 145. Entonces, para variar los 6 milimoles en el plasma, a esta velocidad me voy a demorar 6 horas. Pero si yo quiero ser más prudente y no tengo un paciente que esté descompensado, que esté mal, que esté, no sé, por alguna razón, con indicación de que yo sea un poquito más agresivo, entonces no hago en 6 horas. Hago la misma indicación, ¿no? Pero le voy a poner a la enfermera, ¿no es cierto?, pasar los 2800 mililitros en, si yo tengo una tasa de 0,5 mililitros por hora, sería en 12 horas. Entonces, si se lo paso en 12 horas, lo que yo voy a hacer es que la tasa de corrección sea 0,5 milimol por hora, que es la tasa más segura, es lo más recomendado. Entonces, la velocidad la van a decidir dependiendo de cuál sea la severidad del trastorno de su paciente. ¿Ok? Al ser un adulto mayor, estar así deshidratado un poco y trastorno sensorio, infectado, yo probablemente elegiría la tasa un poco más lenta, 12 horas, ¿no? No hay una emergencia para la corrección del sodio. ¿Ok? Vamos despacito. ¿Ok? ¿Se entendió entonces cómo se usa la fórmula y cómo se aplica? ¿O aún les queda duda? Alexandra, ¿está claro o hay dudas? Muy bien, ok. Ok, entonces es cuestión de practicar y practicar porque acá hay todavía otros detalles más en el manejo de la hidratación, pero solo te quería mostrarles cómo se usa la fórmula de drogamedías y por qué es útil con nosotros, porque acá estamos partiendo de cloruro de sodio a 0,45, pero acá, como les digo, en nuestro medio no hay. Entonces, tranquilamente podríamos preparar una agua destilada con una ampolla de hipersodio que nos da 68 miliequivalentes, no 72. Y con 68 miliequivalentes hacemos el mismo cálculo aquí, ¿no es cierto? Y va a salir un volumen un poquito mayor, pero es adecuado. Ok, muy bien. Entonces, para culminar, para completar lo que es la práctica,
No les voy a hablar de lesión renal aguda porque tengo una clase de eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedad renal crónica para que aclarar algunos conceptos que a veces no están claros, ¿ok? Cuando hablamos del riñón y hablamos de sus funciones, ¿cuántas funciones tienen los riñones, muchachos? A ver, cuéntenme. ¿Qué funciones tienen los riñones? Filtrar los desechos, doctor. Regular el El- eh, equilibrio de hidroelectrolitos, el ácido ya, base, también ya. la presión arterial. ¿Qué más? La neoglucogénesis. Ya, ¿qué más? Producción de hormonas. Producción de hormonas, ya. ¿Qué más? También la producción de la eritropoyetina. Ok. Ok. Entonces, los riñones tienen una serie de funciones, ¿de acuerdo? Ya. Espérense un segundo que mi Zoom no sé por qué está medio... Se resiste, se resiste. Ya. Ok. Ya está. Ok, entonces veamos esto. Entonces, cuando hablamos de funciones renales, los riñones cumplen una serie de funciones, ¿no? Eliminación de tasa de desecho, equilibrio hidroelectrolítico, el ácido base, el metabolismo del calcio, fósforo, o sea, el metabolismo óseo, el control de la presión arterial, la eritropoiesis y la gluconeogénesis. Son los grandes 7 grupos de funciones renales. Cuando hablamos de que un paciente hace insuficiencia renal, ¿cuál de las funciones se ha alterado? ¿Una, dos, todas? ¿Qué opinan? Mijael, ¿qué opinas? Que se abren al menos sobre todo tres de las funciones presentes. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 2? Porque O al sea, hablar de insuficiencia, porque al hablar de insuficiencia renal estaríamos netamente hablando sobre la función de filtrado que ofrece el riñón. ya. No hablamos de insuficiencia renal, realmente es muy poco probable que solo se afecte una función. Usualmente se van afectando varias funciones y a medida que el daño es más intenso, más fuerte, se afectan más funciones. Lo que sucede es que no nos es fácil darnos cuenta de la alteración de algunas funciones. Por ejemplo, hagamos de cuenta que en el daño que tiene el paciente se afecta la producción de eritropoyetina, eritropoiesis. Ustedes no se van a dar cuenta que eso ha pasado porque el paciente no va a hacer anemia en ese momento. Tiene sus hematíes, el tiempo de vida media de sus hematíes son 120 días y entonces mientras estén vivos esos hematíes que produjo, la anemia no se va a notar. Así haya parado la producción de eritropoyetina. ¿Se dan cuenta? Entonces no es un buen marcador para ver el daño renal, la insuficiencia renal, por lo menos en etapas iniciales o la aguda. Entonces, eso nos lleva a que de todas las funciones, la que es más rendidora para hacer el diagnóstico de falla del riñón, tanto aguda como crónica, sea la eliminación de sustancias de desecho. ¿De acuerdo? Ok.
Entonces, eso es común para ambas patologías, tanto en la aguda o en la crónica. El mejor marcador, o sea, mejor dicho, el marcador más productivo para el diagnóstico es ver la eliminación de sustancias de desecho. No necesariamente es el más precoz, pero sí es el más productivo para ese diagnóstico. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito. Una enfermedad renal crónica, ¿qué es? ¿Qué entienden por enfermedad renal crónica? Una enfermedad que ya viene desde hace mucho tiempo, que ha ido dañando quizás el riñón progresivamente. Sí, Katy, ¿qué es hace mucho tiempo? Eh, es como en un tiempo mayor a 3 meses. Ya, o sea, entonces es un daño progresivo mayor a 3 meses. ¿Ya? Está bien, eso es correcto. Pero falta algo ahí, falta algo en la definición. Ya, ok. Entonces, la definición universal de enfermedad crónica nos la dieron hace ya muchos años, donde la enfermedad crónica es justamente ese daño que se traduce en daño en la estructura y o en la función, que da más de 3 meses, que se supone, ¿no?, que es irreversible, pero en la última definición que se dio, se agregó esa última línea, con implicancias para la salud del individuo, ¿ya? ¿Ok? O sea, que tenga implicancia en la salud del individuo. Ahorita vamos a ver, darnos cuenta por qué. Ok, entonces recuerden, ¿no? Daño estructural o funcional mayor a 3 meses, progresivo. Eso es la definición conceptual. Pero eso en la vida real, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que hay daño renal? ¿Cómo hago el diagnóstico en un paciente? Lo que voy a hacer entonces es buscar marcadores de daño. Les pongo un ejemplo. Bueno, esta diapositiva la hice hace unos 4 años, así que ya debe tener más edad, pero Philippe Dumas es un modelo francés. 65 años en esa foto. ¿Ok? Y Sara Orrego es una modelo colombiana, 23 años en esa foto. ¿Qué pasa si ambos van a la consulta con una ecografía y la ecografía muestra esto? ¿Ven la lesión ahí o no hay lesión? ¿Nadie la ve? Ah, sí se ve, doctor. Sí, hay una ¿Qué se ve? lesión. ¿Qué ves, Camila? Ah, veo Escribe. las lesiones de anecoica. Ya, hipoecoica, ¿no? Hipoecoica, o sea, estás Ujú. viendo un huevito ahí, ya. Es una lesión oval, hipoecoica, en el polo superior del riñón, ¿sí? Ok, es un quiste, ¿no es cierto? Un quiste simple. De acuerdo. La pregunta es, ¿cuál de los dos pacientes tiene enfermedad renal crónica? ¿Philip, Sara, los dos o ninguno? Basándonos en la definición que acabamos de ver de enfermedad renal crónica. ¿Qué opinas, Renzo? ¿Alguien tiene RC? ¿Ninguno? ¿Dos? Mm, Bueno, definitivamente es un daño estructural. Había Ya, una es un parte daño que... estructural, correcto. Hay una alteración estructural. ¿Durará más de 3 meses? ¿Tendrá más de 3 meses? No necesariamente. ¿Va a desaparecer mañana o pasado? No, tampoco. Entonces, podemos asumir que tiene más de 3 meses o tendrá más de 3 meses. Sí, entonces, sí, más de 3 meses. Entonces, los dos tienen RC, ¿cierto? Claro. Ya, mira, conste que se va a deprimir Sara. ¿Alguien está en contra de lo que acaba de decir Renzo?
Están todos de acuerdo. Ojo, miren lo que están diciendo. Recuerden la parte final de la definición. Decía, con implicancias en la salud de la persona. Y ahí viene el tema. Si ustedes a un adulto mayor, como el caso de Philip, le encuentran un quiste simple, eso no tiene ninguna implicancia en su salud. Está totalmente estudiado que los quistes simples son más comunes en los adultos mayores y no se relacionan a ninguna patología subsecuente. Inclusive las guías dicen que ni siquiera requieren seguimiento. Entonces, con esa ecografía yo le podría decir a nuestro paciente, Philip, no pasa nada, todo está bien, ese quiste no tiene mayor importancia. ¿Ok? No le podría afirmar que tiene enfermedad renal crónica, a menos que yo encuentre otra cosa más. En Sara, en cambio, cambia un poquito el enfoque porque a su edad no se espera tener esto. Y entonces a ella sí le indicaría seguimiento porque tendría que ver si es un único quiste solitario que va a tenerlo ahí toda su vida y no va a traer implicancias, o es el primer quiste de muchos quistes que le van a ir apareciendo en el resto de su vida. Y tal vez podría tener una enfermedad poliquística en adulto. Aún no lo sé. Entonces tampoco le digo que tiene RC, le digo que requiere seguimiento, nada más. Entonces, en este caso, en ninguno de los dos yo puedo diagnosticar enfermedad renal crónica. Ok. Entonces, recuerden, para que yo defina enfermedad renal crónica, necesito tener la sospecha firme y luego de la sospecha yo tener marcadores firmes que duren más de 3 meses. Los marcadores más comunes que tenemos son los funcionales. Y ocasionalmente, como este caso que les he puesto, podría haber marcadores estructurales. ¿Cuáles son los marcadores funcionales, muchachos? Tasa de filtrado glomerular. Ese es el más común, ¿no es cierto? Medimos la... A ver, ¿está esta vaina? Ya. La disminución de la filtración glomerular. ¿Cuánto dicen los libros, Renzo? Menor de 60. Correcto, menor de 60. ¿Qué otro marcador funcional tenemos que medir? No puede ser el único, ¿no? Más aún, este es un marcador ya un poquito avanzado. Hay un marcador que suele ser mucho más precoz. ¿Cuál es? Microalbuminuria. Correcto. El marcador es la proteinuria. Lo más precoz es la microalbuminuria, pero es la proteinuria en general, el marcador. ¿Ok? Pero hay más marcadores. ¿Qué otros marcadores hay? Claro, estos dos son los más importantes, ¿no? Disminución de la filtración glomerular, incremento de la proteinuria o la microalbuminuria. Pero hay más marcadores. ¿Alguien se anima? El incremento de la uricreatinina. No, pues el incremento de la urea-creatinina son justamente secundarios a la disminución de la tasa de filtración glomerular. O sea, yo me voy a dar cuenta que la filtración glomerular ha disminuido porque se incrementa la creatinina y luego se incrementa la urea. La eritropoyetina, ¿puede ser? No, yo les acabo de decir que ese es el peor marcador. Muy tardío. Tenemos los siguientes. Cuando queremos hacer evaluación de daño funcional crónico, podemos evaluar, aparte de los dos que están ahí, podemos evaluar alteraciones crónicas del sedimento urinario. Por ejemplo, que tenga cilindruria, ¿ok? La cilindruria crónica más de 3 meses me indica definitivamente que hay un problema renal, ¿no? Y el otro marcador viene a ser las pruebas donde evaluamos función tubular, ¿no? Alteraciones de los electrolitos y ácido base. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que tenga, por ejemplo, hipocalemia crónica de origen renal? ¿Por qué? Porque tiene un problema de un síndrome de washout medular.
Eso es una enfermedad renal crónica. Como se dan cuenta, estos últimos dos son raros, son poco comunes. Por eso los libros les hablan solamente de los dos primeros: disminución de filtración glomerular e incremento de proteinuria. Pero no son los únicos. Recuerden que hay 7 funciones renales y estas dos, los dos primeros solamente me están evaluando la eliminación de sustancias de desecho, nada más. No me están evaluando las otras 6 funciones. ¿Ya? Ok, pues estos son los 4 marcadores funcionales. ¿Y cuáles son los marcadores estructurales? ¿Cómo los busco? Ya vimos uno: anormalidades en las imágenes, ¿no es cierto? Una ecografía, una tomografía, una resonancia, lo que quieran, con alteración que sabemos que va a durar más de 3 meses. ¿Qué otro marcador estructural conocen? ¿Nadie? Imagínense, ¿qué otro más? Sí, pero ¿cómo te das cuenta de eso? Igual, igual estás viendo una ecografía, una tomografía. Examen de orina. No, pero el examen de orina están funcionales. Acabamos de verlo en el sedimento urinario en el otro lado, el lado izquierdo. Por biopsia, doctor. Correcto, Renato, por biopsia, ¿no es cierto? Si yo tengo una biopsia renal, así mi ecografía sea normal, mi tomografía sea totalmente normal, yo tengo una biopsia renal que me dice que en histología hay inflamación crónica, cicatrización, fibrosis, lo que sea, eso es crónico. O sea, entonces, o imágenes, o biopsia, y finalmente el antecedente de trasplante renal. Yo puedo tener una persona a la cual le hago su tasa de filtración glomerular normal, proteinuria normal, sedimento urinario normal, electrolitos normales, ácido base normal, pero tiene el antecedente de haber sido trasplantado. Ya, pues ese no puede ser normal. Como es trasplantado, por definición, es un paciente nefrópata crónico. Compensado, estable, lo que quieran, pero nefrópata crónico. ¿Ok? Entonces, estos son los 7 marcadores, tanto funcionales como estructurales, que yo debo evaluar en un paciente cuando hago el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, en los 2 casos anteriores, en el caso de Philip y de Sara, yo no hice la evaluación completa, solamente tenía un quiste. Para poder diagnosticar o descartar enfermedad renal, me faltaba hacer la evaluación funcional. ¿Ya? Entonces recuerden, el diagnóstico suele ser buscando ambos tipos de marcadores, funcionales y estructurales. En cuanto al sedimento urinario, como no lo van a ver después, les lo voy mostrando, usualmente los que son indicadores de daño renal crónico es cuando durante más de 3 meses hay hematuria, ¿no? Células tubulares, cilindros hemáticos, cilindros granulosos, cilindros leucocitarios o cilindros serios. Inclusive van a encontrar en algunos libros que los cilindros serios son patognomónicos de daño renal. Ok, bien. ¿Qué más? Esto lo vamos a ver después, no se preocupen. Ahora, en cuanto a los marcadores funcionales, mencionaron que el más importante, el más evaluado, el más comúnmente usado para el diagnóstico era la disminución de la filtración glomerular. Pero entonces yo hago una pregunta. Bien me dijeron ustedes, como dice el libro, que el diagnóstico se hace con una filtración glomerular menor de 60. Ok, pero mi pregunta es, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal de un paciente común y corriente? Mayor a 90. Sí, Camilita, mayor a 90. Bueno, no mayor a 90, entre 90 y 130, ¿no? Ya, ok. Entonces, si de 90 para arriba es normal y mi diagnóstico lo hago con 60 para abajo, mi pregunta es, ¿y qué hago con los pacientes que están entre 60 y 90? ¿Cómo es? El libro me dice menos de 60 ERC, pero el libro también me dice lo normal es más de 90. ¿Y entre 60 y 90 qué pasó? Entonces les pongo otro ejemplo. Recuerden a Panchito, que era nuestro presidente cuando hice la diapositiva, y a Zully,
que vendía tingas cuando dice la diapositiva. Ok. ¿Qué tal si ambos llegan a su consulta con una depuración de creatinina que me mide la filtración glomerular y el resultado dice esto? Depuración de creatinina en 77. Está justamente entre 60 y 90. 77. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál de los dos puede tener RC? Francisco, Zuli, los dos, ninguno. ¿Qué opinan? No opinan, no hay opiniones. ¿Cómo es? Ángel, ¿qué opinas? Ángel no opina. Fernanda, ¿qué opinas? Eh, Creo que no. Ninguno. ¿Por qué? ¿77 Eh, es normal? no, pero solamente es un poco disminuido, entonces todavía sería. mm, Es que solo indicaría que la función renal está un poco disminuida, pero todavía no creo que sea una RC. Pero si está disminuido, ¿es normal o no es normal? Eh, Creo que no, pero Porque si me dices que no es normal, entonces tienen RC, ¿no es cierto? Ya, sí, pero hagamos de cuenta que para cumplir criterios le repites el control en 3 meses y sale igualito. Ya, más de ya. 3 meses con ese valor. Entonces ahí sí creo, podría ser RC. O sea, acabas de cambiar tu opinión. Es peligroso cambiar de opinión tan rápido, ¿eh? A ver, ¿algún comentario? ¿Alguien más? Muy bien, Alexandra, correcto. Estrellita en la frente. Ok, ¿por qué el libro dice que tenemos que tener menos de 60 para que la filtración glomerular sea diagnóstica de enfermedad renal crónica? Por una simple razón. Existen condiciones fisiológicas en las cuales tener menos de 90 no es patológico. Y la condición fisiológica más común para eso es la adultez, la ancianidad. Ustedes recuerden, van a tener una clase de eso, que los riñones en el anciano, en el adulto mayor, cambian sus funciones. En general, se considera que por encima de los 40, 45 años, los riñones empiezan a disminuir su filtración glomerular en forma fisiológica, no por enfermedad, simplemente porque empiezan a envejecer. Y más o menos la tasa normal de pérdida es de 1 mililitro por minuto por año. Entonces, nadie espera que a los 70, a los 80 años tengas riñones que funcionan igual que a los 20. No hay forma. ¿De acuerdo? Entonces, muchos adultos mayores, sanos, van a tener filtración glomerular menor de 90 sin ninguna patología renal, simplemente porque son viejitos. ¿Ok? Pero en ningún caso, ninguna de estas condiciones fisiológicas hacen que la filtración glomerular disminuya por debajo de 60. O sea, no va a haber filtración glomerular por debajo de 60 solamente por un riñón del anciano.
Es por eso que el punto de corte se puso en 60. Entonces, ¿qué dice la definición? ¿Cómo hay que entenderla? O sea, significa que si ustedes le encuentran a una persona un filtrado glomerular menor de 60 por más de 3 meses, ¿no? En repetición, o sea, ¿no? Que dura 3 meses o más, menos de 60, por sí solita la filtración glomerular ya me hace diagnóstico de RC. Pero si yo tengo un paciente que tiene más de 60, entonces para yo hacer el diagnóstico de RC, necesito otro marcador. O sea, si tengo mi paciente, como en este caso, 77 de depuración, ¿no? De filtración glomerular, para que yo le diga que tiene RC, necesito otro marcador de daño. Porque tranquilamente yo le hago toda la evaluación a Francisco y no le encuentro nada. Su examen de orina normal, su proteinuria normal, su ecografía normal, ninguna, entonces no tiene enfermedad renal crónica. Es solamente un riñón del anciano. Y se acabó. No requiere nada. Control una vez al año. Pero si yo encuentro 77, como en el caso de Zully, que ahí no voy a pensar que es riñón del anciano, obviamente no. Entonces tengo que buscar por qué tiene 77. Podría ser, y le busco proteinuria. No tiene. Examen de orina, normal. Ecografía, normal. No hay enfermedad de fondo. Pero no es anciana. Existe otra causa de disminución fisiológica de la filtración glomerular. Y eso se ve en las personas que son vegetarianas o veganas principalmente. Cuando uno ingiere una baja cantidad de proteínas de origen animal, o si son veganos, no consumen ninguna proteína animal, entonces el riñón no requiere trabajar tanto, no tiene que eliminar tantas toxinas, porque las toxinas que elimina el riñón en gran cantidad provienen, ¿no? Creatinina, por ejemplo, proviene de el metabolismo de las proteínas animales. Entonces, las personas veganas que no consumen proteínas animales tienen normalmente depuraciones por debajo de 90 y son totalmente normales. No es que su riñón esté enfermo, simplemente que no requiere trabajar más, está descansando. ¿Ok? Esa sería la explicación para Zully si es que no tiene ningún otro marcador de daño renal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene una dieta vegana. Ahora, si ustedes hacen la evaluación y le encuentran otro marcador, ya sea proteinuria, lo que sea, o encuentran que es monorreno, o etcétera, lo que sea, entonces ahí sí es diagnóstico de esté por encima de 60. ¿Se entendió cómo se interpreta? Sí, doctor, sí se entendió. Ok, muy bien. Ok, y para terminar esto, recuerden que los pacientes que tienen ERC no hacen ERC de la nada. Suelen tener factores de riesgo, factores de susceptibilidad, factores de inicio de la enfermedad, de progresión de la enfermedad o para llegar a enfermedad renal terminal. Eso está en todos los libros y entonces la evaluación de un paciente, o sea, ¿a quién le vamos a evaluar el paciente? ¿A quién le vamos a buscar que pueda tener una enfermedad renal crónica? Es justamente a los pacientes que tienen algún factor de riesgo. La evaluación no es universal, no le buscamos RC a toda la población, sería muy costoso y no sería costo-beneficio rentable, pero sí está totalmente establecido que debemos buscar RC a los pacientes que tienen factores de susceptibilidad, ¿no? Adultos mayores, los que tienen familiares en primer grado con nefropatía, los que tienen bajo peso al nacer, los que tienen enfermedad cardiovascular, obviamente los hipertensos, los diabéticos, los que tienen bajo nivel socioeconómico, los que tienen litiasis urinaria, uropatía obstructiva, drogas tóxicas, etcétera, todos hay que buscarlos. El resto de la población que no tenga ningún factor de riesgo no requiere necesariamente el estudio de descarte. Bien. Ok. Ya. Y creo que con eso podemos dar por concluida la parte de diagnóstico de la enfermedad crónica. Que cuando leen los libros, yo sé que no queda muy claro. Eso a veces uno lee y dice,